Hola, yo soy Reni Pacheco y esto es Neurovita. Y en estos tiempos de crisis y de confinamiento, quiero invitarte a aprovechar este periodo para aprender. Por eso quiero compartirte hoy una pildorita interesante que te puede servir para tus negocios, para el mercadeo y para conectar mejor con tus clientes. Cuando yo hablo de neuromarketing, en formaciones o en asesorías, muy a menudo pongo el foco en un elemento clave, el dolor, el dolor del cliente. Hoy quiero que hablemos de eso. Quiero que hablemos de qué es exactamente el dolor del cliente y cómo influye en la forma en la que nuestro cerebro nos ayuda a tomar decisiones. Acompáñame. De hecho, desde las neurociencias nos llega una premisa muy interesante, y es que nuestro cerebro no es capaz de diferenciar entre el dolor físico y el dolor psicológico. Y esto es clave cuando hablamos de productos, de servicios y de mensajes. De hecho, hemos estado revisando algunos artículos muy interesantes que vienen básicamente a demostrar que el recuerdo de un dolor psicológico, por ejemplo, de una ruptura, de un desencuentro amoroso, de la pérdida de un familiar o de no haber logrado tus metas en la vida, son recordados con más potencia y se olvidan menos en el tiempo que los dolores físicos, que los recuerdos de los dolores físicos, ese accidente, ese dolor en la rodilla, esa fractura, esa apendicitis. Increíblemente, este mecanismo está siendo encontrado por los científicos a medida que avanzan en estas investigaciones y nos está diciendo que de hecho ese dolor psicológico, esa frustración, esos momentos o esas vivencias que nos generan dolor, digamos por las cosas que nos han ocurrido, no físicamente, sino en nuestras vidas, en nuestra interacción con otras personas, es muy potente y es muy resaltado por nuestro cerebro. Estas investigaciones entonces nos abren un abanico de posibilidades. Ya que el dolor psicológico es tan poderoso, sería importante utilizar o centrarnos en aliviar esos dolores para conectarnos mejor con el cliente. Pues por allí va la respuesta. De hecho, quiero presentarte una imagen de un experimento muy interesante y la conclusión va a ser extraordinaria. Fíjate. Este artículo de la prestigiosa revista PNAS nos dice textualmente que el rechazo social comparte la representación somatosensorial con el dolor físico, y básicamente nos muestra en resultados de resonancia magnética funcional que los pacientes, las personas que recordaban un proceso doloroso físico o emocional, activaban las mismas zonas del cerebro como se observa en estas figuras. Entonces, ya sabemos que el dolor físico y el dolor psicológico tienen básicamente la misma base neurológica. Es decir, se procesan los mismos circuitos. Para el cerebro es lo mismo el dolor físico que el dolor psicológico. Digamos, las mismas neuronas se encargan de procesar ambos tipos de información. Ahora recordemos un elemento clave. La gran función de nuestro cerebro es ayudarnos a sobrevivir. Y en la búsqueda de esa supervivencia, uno de los aspectos más importantes para el cerebro es alejarnos del dolor, de los peligros reales o aparentes en nuestro entorno, ya sean peligros físicos o peligros psicológicos. Por ejemplo, el aislamiento, por ejemplo, el ser rechazado por un grupo, por ejemplo, el no sentir que estás siendo protegido por tu tribu. Ya que esto es así, ahora imaginemos qué necesita nuestro cerebro para ayudarnos a sobrevivir. Pues justamente alejarnos del dolor. Si nuestro cerebro está enfocado constantemente en alejarnos del dolor, cada vez que enfocamos o que analizamos o que exploramos cuáles son los dolores profundos de nuestro cliente respecto a nuestro producto, es decir, qué alivios puede generar nuestro producto a nuestro cliente, qué cosas le frustra al cliente, qué cosas estamos solucionando en su vida que le causan incomodidad. Mientras más profundamente hagamos ese análisis, mejor pueden ser las estrategias para acercarnos a él. Porque su cerebro busca la supervivencia y busca alejarlo del dolor. Una vez que identifica que lo que tú le estás proponiendo lo aleja efectivamente del dolor, su cerebro presta atención, memoriza y motiva al organismo, a la persona, al individuo, a acercarse a esa propuesta. Y esa propuesta obviamente eres tú. En resumen, nuestra vida está llena de dolores
o de percepción de ambientes dolorosos, ya sean físicos o ya sean psicológicos, y la función de nuestro cerebro es ayudarnos a alejarnos de esos dolores. Si tú identificas claramente cuáles son los dolores asociados a tu servicio o tu producto, si logras comprender cuáles son los dolores profundos de ese cliente a través del estudio basado en las neurociencias y en la psicología del consumidor, y diseñas tu propuesta y diseñas tu mensaje de manera de dejar establecido claramente que tú estás aliviando o que eres capaz de aliviar ese dolor para esa persona, pues la comunicación y el mensaje se hace más poderoso. Entonces esa es mi invitación. Mi invitación es a que te transformes en un aliviador de dolores. Y esto se puede lograr basándonos en un poco de la neurociencia, que es lo que te invito a conocer un poco más, de la psicología, por supuesto, de la psicología del consumidor y de muchas otras áreas que sumadas nos permiten conectarnos mejor con los clientes. Esta es una de las grandes cosas que tiene el neuromarketing para aportarnos también algunas de las estrategias de neuroventa, y de eso estamos constantemente hablando en Neurovita. Así que te invito a seguir en contacto y te invito, si te gustó este mensaje, a que nos regales un me gusta y compartas con las personas que creas que puede ser importante esta información. Un abrazo, nos vemos.